Haussmann en 1843 y la de Ildefonso Cerda en Barcelona, con dos temas importantes. El de, el de Haussmann hace toda una reubicación de los espacios en París, sobre todo en cuanto a la cuestión sanitaria. Ahora que estamos con lo de la pandemia, es muy importante. La ciudad de París se vio inundada por toda una serie de problemas sanitarios y también hace todo lo que es ampliar muchas de las avenidas que actualmente están vigentes en París. Y Ildefonso Cerda Schürrer en España hace el tema del ensanchamiento a través de una retícula donde organiza el espacio en estos lugares. Otro punto importante y que me parece es el parteaguas en cuanto a la cuestión de la arquitectura y lo que es el urbanismo, es la Bauhaus en Alemania, en 1933. Esta escuela inició con lo que es la cuestión, los conceptos de la arquitectura, en donde también participaban arquitectos con formación urbanística, entre ellos Walter Gropius, que es su fundador, y Hans Mayer y algunos otros arquitectos que durante la Segunda Guerra Mundial en 1933 viajan a Estados Unidos, algunos otros a América Latina, y muchos de ellos empiezan a difundir lo que es la arquitectura y el urbanismo, lo que es el urbanismo actual. En esa época también, bueno, hay puntos importantes, sobre todo un arquitecto que también tuvo una participación importante es Le Corbusier, arquitecto y urbanista. Le Corbusier, originario de Suiza, que se fue posteriormente a radicar a París, y es uno de los arquitectos con relación al urbanismo que mayor influencia tiene en el mundo en este tema. Tiene múltiples obras y él también a través de esta obra es como va a difundir varias teorías hasta la actualidad para lo que es parte de la teoría del urbanismo en todo el mundo y las escuelas. Otro aspecto importante que me parece destacar y ya volviendo a lo que es en América Latina, en lo que es en América Latina y sobre todo en México, es que en México la Escuela de San Carlos, que es la que trabaja lo que es la arquitectura en el centro de la Ciudad de México y con varios arquitectos europeos que vienen a América, empiezan a trabajar la arquitectura, la pintura y otra serie de actividades importantes. Esta escuela de San Carlos, que funcionó durante mucho tiempo en la Casa de Moneda de la Ciudad de México, empiezan a hacer cambios en lo que es la enseñanza y en los años 30 con lo que es el general Lázaro Cárdenas del Río, tratan de integrar lo que es la ingeniería y la arquitectura enseñada por ingenieros militares y empiezan a formar estudiantes destacados. Dentro de la gente que se prepara y dentro de la gente importante en estos años está Carlos Obregón Santa Cecilia, con varias obras dentro de la Ciudad de México, y posteriormente empiezan a surgir otros arquitectos importantes. Muchos de ellos estudiaron en París, en Estados Unidos, y luego se integran a lo que es la Academia de San Carlos en el centro de la ciudad y empiezan a hacer proyectos o inician proyectos interesantes. En este caso me voy a centrar en lo que es la República Mexicana, en la Ciudad de México. Dentro de estos surgen también Mario Pani Darqui, que estudia en París, el arquitecto Carlos Contreras en la Ciudad de México y Enrique del Moral y Mario Pani, que inician con aspectos relacionados al urbanismo y a la planeación. Ellos, dentro de los proyectos importantes de Mario Pani Darqui y de Enrique del Moral, está la construcción en los años 50 de Ciudad Universitaria, que como ustedes saben es un proyecto funcionalista, un proyecto
con el estilo de la Bauhaus y un proyecto que hasta la fecha está vigente. Es muy parecido con los conceptos que maneja la Bauhaus en Berlín y sigue vigente en la actualidad. Otro de los urbanistas o planeadores importantes de lo que es el espacio en la Ciudad de México es Carlos Contreras. Carlos Contreras en 1930 es nombrado representante o encargado del despacho de planeación en la Ciudad de México, y Carlos Contreras inicia muchas de los proyectos de planeación en toda la República a través de planos reguladores, que son eh, los antecedentes inmediatos de lo que son los actuales planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. Entonces, inician con el plan de la Ciudad de México, el plano regulador de la Ciudad de México, el plano regulador de Acapulco y este plano regulador en Tijuana. Son de los planos reguladores que se hacen. Como les digo, estos planos reguladores en cuanto a su estructura eran muy básicos, con aspectos de población y lo que es un diagnóstico muy general en cuanto a la conceptualización y a la metodología que se utilizaba. Con respecto a lo que es los arquitectos destacados y que empiezan la planeación, la ciudad, CEU, lo que es el Colegio de San Carlos se cambia a CEU al sur de la Ciudad de México en el año de 1952 con un interesante proyecto en los terrenos de lo que es actualmente hoy la ciudad universitaria, y que eran terrenos que fueron cubiertos por la erupción del volcán Xitle en las afueras de la Ciudad de México en esos tiempos. Y toda esta gente empieza a hacer la planeación en lo que se refiere a la Ciudad de México. Algo importante que señalar es que mucha de esta planeación desde la Ciudad de México se hace en otros estados de la República. Para 1976, lo que es se crea la ley de asentamientos humanos que nos va a servir para ordenar el espacio, y es una ley que se modificó ahora en los últimos años, en 2017, pero que sirvió como antecedente para organizar todos los planes de desarrollo. Otro aspecto importante que me parece que hay que tocar es como en los años 70, 80, otro de los arquitectos destacados dentro de la planeación en México, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que murió hace algunos años y que es uno de los arquitectos más destacados a nivel nacional e internacional, y que él hace el Museo de Antropología. En los años 70, 80, en el 76, elabora la metodología en lo que era CEDUE para la elaboración de planes de desarrollo. Entonces, toda esta metodología estuvo vigente durante muchos años y fue la que se utilizó para todo lo de la planeación en toda la República. Y esto compaginado en 1976 con la Ley de Asentamientos Humanos. Y otro aspecto importante dentro de este ámbito en la enseñanza de la arquitectura y el urbanismo es que la Escuela Nacional de Arquitectura en el año de 1972 al interior sufre una transformación importante y se divide lo que es la Facultad de Arquitectura y el autogobierno. El autogobierno como la parte de izquierda dentro de la planeación, donde arquitectos destacados intervinieron como Rafael López Rangel y otros arquitectos muy destacados que dan las bases para lo que es esta parte de lo que es la planeación. Otro aspecto importante es que en 1985 la maestra Estefanía Herrera, que también me dio algunos seminarios cuando estudié la maestría, ella funda la licenciatura en urbanismo en la UNAM, es de las primeras que se funda. En la Universidad Autónoma Metropolitana en los años, a finales en el 78, 76, 78 se funda la carrera de asentamientos humanos, la funda el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez con otras personas. Son de los antecedentes de la enseñanza del urbanismo en la República Mexicana. Bueno, esos son
parte importante de lo que es el urbanismo a muy grandes rasgos de cómo se va haciendo. Y actualmente se han modificado lo que es la ley de asentamientos humanos, ha cambiado lo que es la planeación, se han integrado lo que son las agendas de hábitat a través de todos los conceptos de la sustentabilidad, los aspectos de población, los aspectos económicos y sociales, y como decía el arquitecto Martín Dicio Chautla, ha tenido una variación en cuanto a lo que es el ordenamiento del territorio, no nada más ordenar, sino también tomar en cuenta lo que es la sustentabilidad como un medio para generar espacios más saludables, si se puede decir de esta manera. Entonces, esta parte con respecto a lo que es el urbanismo, en cuanto a cómo a grandes rasgos y con grandes exponentes fue surgiendo y ha sido importante desde la época prehispánica, como les comentaba, hasta la época actual. Algo que me parece importante destacar es que ahora lo que es la planeación y lo que es el urbanismo y la planeación como parte de esto es que a través de la tecnología, a través de los sistemas de información geográfica, ha precisado más cosas, ha integrado lo que son los atlas de riesgo y le ha dado más alternativas a la planeación y sobre todo lo que comentaba el arquitecto Martín Dircio, sobre todo para beneficiar a la población, que es de lo que se trata en todo este ámbito de lo que es la planeación y el urbanismo en términos generales. Entonces, yo con esto, sí, perdón. Sí, no, no, sí, le iba a preguntar respecto a su exposición. Lo que he visto que carecen más los municipios son los planes de desarrollo urbano. Particularmente en Chilapa, creo que desde que entré a la universidad, hablaban de que tanto la escuela, en este caso la de la UAGRO, estaba trabajando en un plan de desarrollo en conjunto con la Dirección de Desarrollo Urbano de Chilapa. No lo digo precisamente sobre esta escuela, sino las escuelas en general, como lo estamos manejando. En México podríamos hablar de un porcentaje de participación de las escuelas de urbanismo directamente con los municipios, es decir, para que haya personas que realmente saben de la materia y no pues como se ha acostumbrado desde la vieja usanza a meter a algún funcionario que realmente no sabe cómo manejar estas cuestiones. ¿Hay algún registro o algo por el estilo que diga tal escuela colaboró a ayudar o colaboró a hacer un plan de desarrollo? No es porque sea su responsabilidad, directa, sino porque lo entendiéramos como una responsabilidad social. En el caso particular de la Facultad de Arquitectura, ¿usted conoce de algún municipio que haya acudido a la escuela para que les ayuden a hacer su plan de desarrollo? Su micrófono. Perdón, de los 81 municipios, perdón, de los 81 municipios del estado de Guerrero, solo el 30% tiene planes de desarrollo actualizado. Algo que me parece muy importante mencionar es que las escuelas en la República han participado en proyectos importantes, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y otras universidades en el país han participado. Por ejemplo, han participado en Aguascalientes, la ciudad es una ciudad planeada, se ha participado en esta parte. La misma Universidad Nacional Autónoma de México ha participado en proyectos aquí en Guerrero, pero algo que me parece interesante que tú mencionas es que yo siempre he pensado que en los estados la gente que radica en esos estados es la que debe hacer la planeación, porque es la gente que conoce. Yo te doy un caso en específico porque tengo varias publicaciones relacionadas con Acapulco. Acapulco, toda la planeación, yo me sé toda la historia de la planeación en Acapulco, la hizo gente de la Ciudad de México hasta 1983, donde el municipio empieza a influir. Y otra de las cosas, te comento, hace un año participamos con el municipio aquí en la ciudad de Chilpancingo, donde radicamos, en lo que es la actualización del plan de desarrollo municipal. Y no me vas a creer, pero la empresa que hizo el plan de desarrollo es una empresa
de Michoacán. Y no demerito esto, sino yo lo que sigo pensando es que la gente o la gente del lugar es la gente que mejor puede participar en esta planeación. También la UNAM ha participado, el Politécnico y otras instituciones aquí en el estado de Guerrero, y bueno, han hecho proyectos interesantes, pero te digo, yo sigo apostando porque los estudiantes, en este caso de aquí de la Facultad de Arquitectura, de la maestría y del doctorado y otra maestría que hay en Acapulco que acabamos de abrir sobre geografía y gestión del territorio, trabajen en los proyectos propios de lo que es la entidad, porque Gracias. lo necesita. En caso de Chilapa, el plan no está actualizado y es una verdadera pena que no se haya actualizado porque en todos los municipios hay muchas carencias y falta la participación ciudadana para que estos planes puedan desarrollar o puedan ser parte del desarrollo de cada uno de los municipios y de las localidades del estado de Guerrero. Gracias, doctor. Pues sí, lo que dices es realmente importante y tiene gran verdad porque han estado haciendo la planeación personas que no conocen las ciudades. Dicho esto, vamos a continuar con la compañera Sara Isabel, que nos va a hablar de espacios públicos. Actualmente vivimos en un ambiente pues, realmente deplorable para la vida humana, sobre todo para las mujeres, un estado muy peligroso, muy lamentables todos los hechos que suceden. Y precisamente se viene repitiendo esta cuestión de que no se está planeando, como lo he llamado yo a veces, desde la célula de las ciudades, que son las viviendas, y que de manera progresiva va avanzando a la cuadra, al barrio, la colonia. Entonces, que las personas, primeramente, si no son del municipio, no saben cuáles son las zonas probablemente prioritarias o de mayor urgencia para intervenir. Y segundo, que las construcciones que realizan las obras de construcción en las Secretarías de Obras Públicas y de Desarrollo Urbano, no hay un diagnóstico y pues en ocasiones hacen intentos de recuperación de espacios públicos para, como lo manejan siempre y es pues prácticamente una cantaleta porque no se está logrando, como lo manejan siempre es lo de la cohesión social, pero no se está logrando. Al respecto, nos va a hablar la compañera Sara, especialista en espacios públicos, y que también nos comente qué es esto del derecho a la ciudad, porque realmente no lo estamos ejerciendo en casi ninguna ciudad del mundo. Por favor, compañera. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Bueno, sí, precisamente mi postura como investigador en espacio público es que el ciudadano conoce mejor que nadie su ciudad, ¿no? Que el poblador de un lugar conoce mejor que nadie el lugar donde vive y sabe más que nadie las necesidades muy puntuales que él tiene. Y hablando de derecho a la ciudad, es muy importante que como ciudadanos, antes que como planeadores o como profesionistas, comprendamos que existe este término de ciudadanía en donde nosotros tenemos derechos a la ciudad, nosotros tenemos responsabilidades sobre la ciudad, sobre el territorio también, y que para poder hablar de ciudad tenemos que hablar de espacio público, que es principalmente en lo que yo, bueno, he centrado mi estudio, y para poder hablar de espacio público tenemos que entender que es donde se construye precisamente la vida pública. Ahorita estamos viviendo un problema precisamente sanitario y nos estamos dando cuenta cuán importante es la vida pública, el poder salir nosotros a la calle y poder interactuar. Ya traíamos un problema complicado de inseguridad, como le acaba de comentar Martín, y ahora traemos un problema de inseguridad, pero a nivel no salud. Entonces nos estamos dando cuenta cuán importante es el papel que juega el espacio público dentro de nuestra vida, porque es aquel espacio donde precisamente se ejercen los principios de democracia en una sociedad, de equidad y de justicia social, es este derecho a la ciudad,
Un derecho colectivo, yo planteo, es donde se obtiene de alguna manera o se puede obtener un nivel de vida adecuado, ¿no? Existe una carta del derecho a la ciudad que yo creo que muy pocos ciudadanos la conocemos, en donde precisamente se estipula o se dice que el ser humano, para que pueda tener una vida realmente plena, requiere de espacios seguros y habitables para poder existir, ¿no? Entonces, no solamente se trata de una cuestión física, sino una cuestión también de salud emocional, de salud a nivel social, de relaciones sociales. También la ley de asentamientos humanos, la última actualización que se publicó, nos dice que, bueno, los espacios públicos son todos esos espacios abiertos donde nosotros como ciudadanos pues podemos convivir, ¿no? Donde de alguna manera ejercemos, como ya lo comentaba anteriormente, ese derecho a la ciudad, pero también esa responsabilidad. Yo soy responsable también de los derechos que yo tengo, y hasta que como ciudadano yo no comprenda también de alguna manera que tengo esas responsabilidades, pues se van a seguir presentando este tipo de desigualdades, lo llamo así, pues dentro de nuestros espacios, ¿sale? También una de las ideas que yo de alguna manera defiendo es que para que pueda existir de alguna manera un progreso, y esto también nos los remarca ONU Habitat en sus informes de ciudades prósperas, para que pueda existir un proceso un progreso en una ciudad, requiere de haber una buena calidad de vida, ¿no? En todos los aspectos, para que podamos tener ciudades exitosas. Hablando de lo social, de lo económico, pues requiere haber de alguna manera esta comodidad, esta buena forma de vivir. También es importante señalar que, como les comentaba, pues espacio público es igual a ciudad y ciudad es igual a espacio público, ¿ok? En cuanto a derecho de la ciudad, se habla no solamente es en temas de justicia social, sino también de poder deshacer algunas barreras de crecimiento económico. Como lo comentaba anteriormente, para que pueda haber un desarrollo integral en la ciudad, requerimos de sustentabilidad democrática, ¿no? De la plena efectividad de los derechos sociales, culturales y, claro que sí, ambientales, que es un tema que se está también tocando en este foro, donde todas las personas que habitan de alguna manera permanente o momentánea una ciudad, una población, ellos son ciudadanos, pueden ejercer de manera plena estos derechos, como lo comentaba yo, con el fin de tener pues un acceso a un patrón de vida agradable, un patrón de vida pues de alguna manera democrática. Es algo muy importante que se debe de saber, que la ciudad, el espacio público, es donde se hace la gestión democrática del territorio, ¿no? Saber que el territorio es, de alguna manera, pues el espacio que nosotros habitamos, ¿no? Donde se desarrolla la vida, la historia de una ciudad, la historia de las sociedades a través del tiempo. Al hablar de derecho a la ciudad, tenemos que hablar de inclusividad, discriminación, de espacios seguros, precisamente con todo este tema de la violencia, de espacios seguros a nivel físico, con el tema precisamente de la accesibilidad universal, que ahorita vamos a estar también platicando un poco acerca de donde existan también espacios asequibles, resilientes, sustentables y habitables. Entonces, es muy importante que para que un espacio público se pueda llamar público, pues sea de libre acceso para todo aquel que lo requiera, ¿no? Y esto hablo desde una persona con alguna discapacidad física, con alguna discapacidad también de otro tipo, una persona que de cualquier manera pueda acceder pues al espacio que de alguna manera todos compartimos, ¿ok? Yo también estoy con la idea de que la ciudad que queremos es un lugar hecho a la medida de quien lo habita. Sí o sí, el ciudadano, como ya lo comentaba al principio, es quien más sabe del lugar donde vive. Entonces, requerimos espacios que sean analizados y vividos desde la dimensión colectiva, cívica, con identidad ciudadana, donde se pueda hacer la manifestación política de todos, donde pueda existir
observarse a través de los años, esa memoria colectiva de la comunidad, donde pueda haber una expresión cultural. De alguna manera, creo que el derecho a la ciudad también nos invita a, de alguna manera, reaprender nosotros como ciudadanos a ser precisamente buenos ciudadanos. Podemos tener un gran urbanismo, podemos tener muchas leyes y planes de desarrollo que regulen todo lo que se realiza en la ciudad de manera física, pero es urgente un urbanismo pedagógico. Es aquí donde precisamente entra el papel de las escuelas, precisamente en este caso yo vengo de una escuela urbanista aquí en la ciudad, que tenemos una facultad donde se estudia urbanismo. Se requiere un urbanismo pedagógico. Tenemos que aprender nosotros no solamente como profesionistas, sino el ciudadano también requiere aprender cómo vivir, cómo ser un buen ciudadano. Entonces, yo le apuesto a la idea de que la vida pública se construye en lo privado y se ejerce precisamente en lo público. Entonces, para que nosotros podamos tener estas ciudades donde exista equidad, donde exista de alguna manera también seguridad, requerimos aprender a ser ciudadanos en la vida privada. Y esto es con el tema tanto de accesibilidad, que desde el punto de vista físico, seamos buenos urbanistas, buenos planeadores, buenos diseñadores, porque ese es nuestro trabajo, y también de alguna manera seamos ciudadanos responsables y podamos entender que la ciudad es de y para todos, ¿no? Donde la disfrutamos todos y también la padecemos. De alguna manera, pues esa es parte de la postura que yo tengo, en donde, bueno, yo creo que nuestras ciudades requieren, como lo decía, un urbanismo social, donde requerimos conciencia al momento de utilizar nuestra ciudad, de vivirla, porque, bueno, aquí es donde surgen interacciones físicas acompañados de movimientos sociales, y esto hace que pueda haber cambios en el hacer y en el vivir, pues, la ciudad. Esa es la postura que yo tengo referente a este tema. Gracias, maestra. Inició con una frase muy importante que decía que, por supuesto, tenemos derecho, y cuando tenemos derecho tenemos responsabilidades. Voy a decir algo que no es muy agradable para las personas que estudiamos el urbanismo y mucho menos que vivimos en Guerrero. En 2016 o 2017, no recuerdo el año, Chilpancingo fue reconocida como la peor ciudad del país. Fue una gran bofetada pues al gremio y a los gobernantes, y como decía en esta intervención, la responsabilidad es de todas las personas, es de y para todas las personas. Entonces, Chilpancingo, perdón por repetirlo, no fue catalogada como la peor ciudad por la tarea o por la responsabilidad única de sus gobernantes, sino por toda su sociedad, porque el hecho de tirar los residuos en la calle, el hecho, no sé, un poco de, bueno, a veces hasta hay personas alcoholizándose en la vía pública, toda esta cuestión, muchas cuestiones que podrían catalogarse como vandálicas, o incluso la falta de respeto a los reglamentos de construcción que ya mencionabas, la falta de respeto al plan de desarrollo urbano que Chilpancingo me parece que sí tenía, bien o mal estaba, pero si no se respeta lo poco que se tiene, entonces se va deteriorando todavía un poco más la cuestión urbana, como dice Castells. Entonces, muy importante eso que dijiste. Hablaste también un poco de la ONU, y precisamente hace unos días fue el Día de la ONU, y un precepto que traía en esta ocasión las Naciones Unidas era trabajar o forjar el futuro juntos, juntas, como sociedad en general. Igual al final de tu participación hablabas de que la sociedad civil o la conciencia debe ejercer un papel fundamental, primordial para esta cuestión, y en este caso los colectivos, a veces las organizaciones civiles, los colegios de arquitectos, urbanistas, toda esta cuestión que no es ni academia ni gobierno en sí, también genera un cambio, o empieza, por ejemplo, a intervenir un poco espacios públicos, el microparque, toda esta cuestión, o incluso una calle, arbolar una calle, o ir a la Secretaría de Desarrollo Urbano a decir, pues queremos una calle más ancha. Desde ese momento podemos empezar a influir,
Y lo que decías también del urbanismo académico, de también la responsabilidad que tenemos para aterrizar nuestros proyectos en la Así sociedad. es. A mí me gustaría hacer un sondeo alguna vez en las escuelas, no solo de urbanismo, en todas. Sus tesis, si tienen una aplicación práctica y si sus vecinos y vecinas las conocen, a veces ni siquiera nuestra propia familia. Yo siempre he sostenido eso. Si no lo conocen ni nuestra familia ni nuestra colonia, pues mucho menos la va a conocer la sociedad a la que lo estamos dirigiendo en ocasiones. Y pues con base a eso, pues empezamos o tenemos que tener una intervención para las políticas públicas, que es lo que nos va a hablar en un momento el doctor Edgardo. Pero primero voy a leer una pregunta que le hacen aquí a la doctora, a la maestra Sara. No es una, déjenme ver el comentario, se los voy a leer rápido, y ahorita va a empezar la participación del doctor Edgardo, que nos va a hablar sobre políticas públicas precisamente. Dice, debido al impacto por la pandemia que originó el coronavirus, ¿qué impacto a corto plazo tendrá sobre la planificación de las ciudades? Pregunta Alonso Andrade. Además, también pregunta qué parámetros se tendrá que implementar para que mejoren esas condiciones. Me parece que es un poco o muy general esta pregunta, pero igual, maestra Sara, preguntan qué impacto tendrá a corto plazo sobre la planificación de nuestras ciudades. Si me permites, yo podría decir que va a haber un poco de, no negación, sino más bien temor a asistir a espacios públicos debido pues a la posibilidad de contagio. Esa es la idea que me llega a mí, pero la pregunta está dirigida a ti, maestra. Por favor, si quieres contestar al compañero Alonso Andrade que hizo la pregunta. Claro que sí, aquí es donde entra un tema que también he estudiado, es la cuestión de la percepción del ciudadano como ser humano, de la situación que vive. Y sí, la verdad es que nos va a tomar un tiempo adaptarnos. Hablaba yo de esta palabra que es resiliencia. No solamente requerimos espacios como tal físicos resilientes, sino que también nosotros ser ciudadanos resilientes, adaptarnos. Claro que debemos a partir de ahora, porque es la nueva realidad que se está manejando, planear las ciudades de una manera diferente. Obviamente que, bueno, esto conlleva a intervenciones a nivel físico y yo decía, a reaprender a ser ciudadanos. Esto nos va a invitar a reaprender a vivir el espacio público. O sea, no es una cuestión nada más de hacer ciudad a nivel urbano como planeador o como diseñador, esa intervención a nivel físico, sino que también nos va a tocar, no solamente soy planeador, soy ciudadano también, me va a tocar también a mí a reaprender a convivir en la ciudad, a reutilizar, reusar, o más bien aprender de nuevo a utilizar los espacios públicos. Si bien es cierto que ahorita es una cuestión más que a fuerzas que requerimos ser prudentes y estar precisamente en nuestros hogares, en algún momento tenemos que salir a esto que yo ya les comentaba, que es la vida pública, pero sí, bueno, es importante saber que nos va a cambiar de alguna manera la forma de vivir desde ahí, y desde ahí también el planeador requiere analizar esas nuevas formas de vida. Gracias, maestra. Vamos a continuar con el doctor Edgardo Bolio. El doctor Edgardo es el director del Instituto Municipal de Planeación de Mérida, Yucatán, una de las, podría decirse, mejores ciudades en el país, mejor planeadas, baja delincuencia. Lo digo por la experiencia que yo tuve allá, hice una estancia, entonces puedo hablar de esa forma de esa ciudad, no a fondo, no vivo allá, no crecí allá, sin embargo, el tiempo que percibí allá, a diferencia de otras ciudades en las que he vivido, tuve una buena impresión. Y vaya, yo creo que a veces estamos muy sobre los funcionarios, pero pues también hacen esfuerzos, ¿no? No es que simplemente no sepan qué hacer. En este caso, el doctor definitivamente no es que no sepa lo que está haciendo. Es doctor por la Universidad de Oxford, doctor en filosofía, en esta cuestión de urbanismo. Entonces, él nos va a platicar sobre las políticas públicas que está implementando el Instituto de Planeación de Mérida, y también me gustaría que nos dijera cuáles son las más exitosas o en cuáles hay mayor dificultad de acuerdo a los rubros del urbanismo, no sé, movilidad, vivienda, saneamiento, residuos.
para también tener un parámetro de las ciudades en las que vivimos o en las que vayamos a planear algo. Doctor, por favor, le damos entrada y si nos quiere comentar lo que trae, por favor. Sí, gracias Martín. De verdad que me da muchísimo gusto compartir con ustedes algunas ideas. ¿Es factible que yo comparta una presentación? Tengo unas diapositivas que me gustaría mostrar. ¿Puedo? Mira, hace un año, ¿me escuchan? Sí, hace un año, bueno, yo soy el director del Instituto de Planeación y hace un año cumplimos 5 años y con motivo de esa efeméride se preparó la presentación que quiero compartir con ustedes. Martín es muy generoso al pensar que un Implan o que unas políticas públicas pueden cambiar al mundo. Pero la mera verdad, cada quien tiene que pensar que su contribución personal tiene que ayudar de alguna forma a transformar la realidad que tiene. Y pues esta es una presentación, voy a tratar de ser muy ágil, de lo que hemos hecho en Mérida en los últimos años. Y yo quiero decir, esta presentación está planteada en estos términos: de dónde partimos, qué hemos hecho, qué hemos aprendido de esta experiencia, y después la pregunta de qué sigue, ¿no? Pues el Implan es el Instituto Municipal de Planeación. Yo sé que en algunos estados hay institutos de planeación y en otros no. Fue creado en el caso de Mérida en el 2014 y pues su idea es que debe desarrollar la planeación del municipio. Pero este es un planteamiento, digamos, muy tradicional. La realidad es que nos hemos encontrado con que mientras más innovadoras y más de vanguardia sean las ideas, mejor. Y lo que nosotros pensamos en el 2015, en el 2014 se fundó el Implan. En el 2015 teníamos nuestros primeros resultados. Y entonces, con una visión de que hay que hacer más que lo que somos y más que lo que podemos, pensamos que había que cambiar el paradigma de las ciudades y que había que reconceptualizar la visión de las ciudades y definir los temas claves para fijar un rumbo nuevo. Y que por lo tanto, si pensábamos distinto, porque en realidad yo pienso distinto, tendríamos que actuar distinto. Y que por lo tanto, uno de los elementos fundamentales, y allá coincido con la doctora Toledo, es que hay que ir de la mano de la comunidad, de las personas, que son los expertos en vivir la ciudad. Y por lo tanto, nosotros partimos. Ustedes dirán, ¿de qué parten los arquitectos y los planificadores? ¿De la teoría? Pues sí, pero la mera verdad, la fuerza viene de la participación ciudadana, de la colaboración de todos los agentes sociales que están en la búsqueda de nuevas formas de vivir mejor y de hacer ciudad de mejor manera. Por lo tanto, nosotros en esta circunferencia estoy marcando algunos de los proyectos. Estoy aquí contestando la segunda pregunta. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué habíamos hecho en 5 años de trabajo? Y en 5 años de trabajo nosotros empezamos definiendo una visión de ciudad para 20 años. Organizamos o desarrollamos un programa municipal de desarrollo urbano. Ya oí la discusión de que algunas ciudades sí tienen programas, otros no tienen. Nosotros hemos tenido programas de desarrollo urbano desde el 1980. Sin embargo, no quiere decir que tener un programa garantice una transformación de la ciudad. Pero bueno, genera una confluencia de ideas y de expectativas que se materializan en propuestas de desarrollo y de visión de transformación del territorio. También
trabajamos con las Naciones Unidas una iniciativa de prosperidad urbana. Trabajamos con una organización de Londres, que es una fundación ARUP, las estrategias municipales de resiliencia urbana. Generamos un sistema de gestión de espacios públicos, construimos un programa, un plan integral de movilidad urbana sustentable, desarrollamos un proyecto de transformación de espacios públicos para conectar una red de espacios públicos. Estamos trabajando en un sistema de infraestructuras sustentables, en un programa de regeneración urbana. Y bueno, finalmente nos encontramos aquí. Y la pregunta que hacía Martín para empezar, ¿qué son las políticas públicas? Las políticas públicas significan pasar de las ideas a los hechos. Y en realidad nosotros estamos en pininos, estamos queriendo hacer eso, pero en realidad estamos débiles en mecanismos de gestión urbana y en elementos que permitan la transformación. Pero bueno, ya lo sabemos. Y bueno, ¿y qué hemos hecho? Aquí me acabo de referir a los diferentes programas que hemos hecho, entre ellos la construcción de una visión de futuro, ¿no? Una visión que tiene una serie de componentes como orden y sustentabilidad o bienestar o paradigmas atractivos, equidad, identidad, sustentabilidad, certeza legal. Hemos hecho proyectos como el Programa de Desarrollo Urbano, proyectos de cooperación de iniciativa de prosperidad o de las estrategias de resiliencia. Hemos trabajado con organizaciones internacionales como las Naciones Unidas para planes de iniciativas de prosperidad o de resiliencia con ARUP de Londres. Y también hemos generado propuestas y proyectos propios como un sistema de gestión de espacios públicos, un plan de movilidad, un programa de regeneración y consolidación de áreas urbanas, sistemas de urbanos de drenaje pluvial sostenible, una red de espacios públicos. Bueno, y cada uno tiene sus propias cosas. No me voy a detener en esto porque no es lo importante de esta discusión. La discusión es, bueno, finalmente, ¿qué hemos aprendido de hacer todas estas cosas? Y lo que hemos aprendido es que en realidad, adicional a que, bueno, se necesita las capacidades técnicas para el desarrollo de estos proyectos, lo que hemos aprendido es que cada uno de esos proyectos se debe relacionar con los otros. Hemos aprendido a recolectar, sistematizar y organizar e interpretar la información. Hemos aprendido a trabajar en equipo, a desarrollar estrategias y propuestas, a generar metodologías propias, a trabajar y entender los flujos y los procesos de la planeación, a saber con toda claridad que solos no podemos y que necesitamos socios y establecer alianzas para hacer cosas. Y que finalmente todo se relaciona. Y finalmente, pues, ¿qué hemos aprendido? Que los proyectos son transversales, que coinciden en un aspecto importante y que es la necesidad de innovar en procesos de gestión que transformen la vida de las personas. Y bueno, la pregunta de Martín viene aquí. ¿Qué son las políticas públicas? ¿Y qué sigue? Es cómo pasamos de ser investigadores estudiosos del urbanismo o de la ciudad a ser alguien que promueva cambios. Porque finalmente lo que queremos es que nuestras ideas trasciendan, salgan de nuestro escritorio, se conviertan en una política pública que signifique que esto impacta y beneficia a cientos, a miles de personas. Y entonces nosotros nos hemos encontrado con que lo que necesitamos en el Plan de Mérida somos buenos para pensar, somos técnicos, somos buenos diseñadores, arquitectos, planificadores, urbanistas, pero necesitamos fortalecer nuestras capacidades de gestión. Necesitamos consolidar procesos participativos de planeación y necesitamos desarrollar proyectos que sean pertinentes, innovadores y de vanguardia. No queremos hacer más de lo mismo, no podemos hacer más de lo mismo. Necesitamos
procesos, que mejoren metodologías, métodos, técnicas y herramientas de planeación. Necesitamos innovar procesos y mecanismos de organización y administración. Necesitamos diversificar alianzas y cooperación. Y necesitamos impulsar mecanismos de comunicación y de difusión de los resultados. Y finalmente, ¿qué sigue? Pues para nosotros sigue que las ideas se materialicen. Significa que los proyectos que van construidos en forma colaborativa con la comunidad se lleguen a la realidad. Y por lo tanto, necesitamos también habilidades de financiamiento, necesitamos habilidades de normatividad, necesitamos habilidades de gestión, de institucionalidad, de política. Es decir, los arquitectos, los diseñadores, los urbanistas, solos no logran todo lo que quieren. Necesitamos amigos, necesitamos socios, necesitamos aliados, necesitamos pensar que el brazo operativo que permite que las ideas se materialicen se llaman a veces el dinero, se llaman los actores claves, se llaman las relaciones, se llama la política pública, se llaman las leyes, se llama el dinero. Es decir, necesitamos armar mecanismos de gestión que, guiados por las ideas, permitan transformaciones materiales de la ciudad en beneficio de las personas. Eso es lo que queremos. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Los agentes que comentaba usted, ¿cuáles son regularmente los más recurrentes? Me refiero... Yo siempre pienso, todos ustedes seguramente saben jugar un jueguito que se llama piedra, papel y tijera. Y todos ustedes habrán pensado, el más poderoso es la piedra o es la tijera. Es mentira. Depende de con quién se relaciona, ¿no? La piedra con la tijera, la piedra abolla la tijera. Pero la piedra con el papel envuelve la piedra. Quiere decir, en otras palabras, que cada uno de los agentes de la sociedad tiene una función particular que desempeña y ejecuta, y que es válido pensar que cada uno de los grupos tiene intereses propios, responsabilidades y derechos, y también tiene compromisos y juega un juego. Hay que entender el juego para poder jugar y, pues, lo ideal, ganar. Entonces, ¿quiénes son los actores? Pues, típicos del sector público, el sector privado, el sector social, diferentes grupos. Cada proyecto puede tener sus actores propios, pero finalmente, ni uno de los actores solo logra la transformación. Si no hay el compromiso de construir las alianzas en el que las partes ofrezcan con toda claridad por qué están jugando, cuál es el poder que tienen y cuál es el interés por el que están jugando, es difícil llegar al final del juego. Y parte de las políticas reside en entender que hay juegos de fuerzas. Y los juegos de fuerzas, puesto en un término muy elegantioso, es la gobernanza, es la gestión, ¿no? Es la política pública, pero finalmente son los juegos de fuerzas. Y cada una de las fuerzas, en el mejor de los escenarios, lo que quiere es un bien para el grupo que representa. Tiene una imagen de una transformación que pretende conseguir y que podría o no coincidir con los intereses y con la imagen de los otros grupos. Entonces,
lo difícil o lo interesante de una sociedad como la nuestra, que podría ser, en algunos casos, algunas son sociedades dictatoriales en las que una voz manda. Nosotros preferimos pensar que es la construcción de un concierto en la que todas las voces tienen cabida y que el conjunto, el coro, es el que finalmente pues, genera la melodía y el ritmo, la armonía, la música. Gracias. Hace que las cosas sucedan. Gracias. Y Gracias. podría decirse incluso, hablando en términos musicales, que si falta un instrumento musical, pues la pieza simplemente no va a funcionar, no va a escucharse como debiera, ¿no? No se escucha igual, pero Exactamente. podría ser que faltara algún instrumento. Pues que Exactamente. alguien chifle y aplauda al mismo tiempo, porque se necesita que finalmente haya música. Exactamente. Gracias, doctor. Muy poético también. Resulta que también somos poetas en el urbanismo. El doctor Edgardo habló de este deterioro que está ocurriendo. Bueno, todos lo hemos hablado y por eso precisamente estamos aquí. Este deterioro, incluso ONU Habitat nos invita a reflexionar sobre nuestras ciudades, que se plantea como una fábrica de oportunidades. Sin embargo, como dijo ya la maestra Sara, y como lo sabemos también, desgraciadamente ha sido más bien una fábrica de desigualdades. Se reproducen, aumentan las desigualdades, la migración campo-ciudad que viene desde la época industrial no ha mejorado las condiciones de vida realmente en muchas ciudades, sobre todo en México y América Latina. Este deterioro se ha dado en gran medida, incluso lo dice un escritor de Polarodi, es un escritor que habla sobre sustentabilidad, habla de que el problema de la contaminación siempre se achaca a los grupos más pobres, a los grupos más marginados, y pues con base a esto, pues vamos a retomar la cuestión de lo que se ha generalizado como ambiente, el ambiente natural o el medio ambiente, que se dice muchas veces de manera redundante. Estamos en la Semana Nacional de la Conservación, así nos lo dicta la Semarnat y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y al mismo tiempo ONU Medio Ambiente dice que este es el super año de la biodiversidad. Sin embargo, con el crecimiento de las ciudades, el crecimiento desmedido, no planeado, o incluso con la violación de los reglamentos, por ahí hay alguien preguntando que en Guerrero, ¿qué instrumentos hay para planeación urbana? Bueno, están los planes de desarrollo territorial, y cada año el gobierno del estado, bueno, más bien cada administración, ¿no? Cada sexenio, pues libera sus planes de desarrollo urbano, planes de desarrollo territorial. Preguntaban también todo esto relacionado a la cuestión natural, que Chilpancingo, ¿cuándo ha tomado en cuenta la cuestión natural para el desarrollo? Y así en general en todas las ciudades, en todos los asentamientos, incluso en los lugares, en las zonas rurales, que creo yo, erróneamente, que son un poco más cuidadosos con la cuestión natural. Pero pues falta un poco probablemente de este acercamiento a los técnicos o a las nuevas tecnologías que van surgiendo, y con ello, por ejemplo, el cambio en el paradigma para la siembra, incluso del tumba, roza y quema, ¿no? Que provoca después incendios, pérdida de biodiversidad, etcétera. Entonces, para esta cuestión, la maestra y doctorante Stephanie Herrera nos va a hablar sobre patrimonio cultural, patrimonio construido y, claro, patrimonio natural, porque sin la naturaleza, sin los árboles, el oxígeno, el agua, pues simplemente no existimos. Entonces, por favor, maestra Stephanie, si quiere dar comienzo a su exposición. Gracias, buenas noches a todos. También me voy a permitir compartir una breve presentación, un poco para más visual el tema. Como comenta el maestro Martín, yo estoy en el enfoque del patrimonio, en el aspecto cultural, y ahora me he adentrado en las cuestiones naturales, y en este marco de este foro en cuanto a la ciudad, es un tema que ahorita está teniendo gran impacto,
gran importancia, incluso hasta lujo, el poder convivir en un espacio natural. De manera introductoria, aquí comparto lo que es el patrimonio, que marcando desde la UNESCO, especifica que es todo aquello que converge un entorno natural, arquitectónico, ya sean elementos tangibles o intangibles, todo aquel que tiene un valor, un significado, tiene toda esa importancia histórica, porque es un significado para la humanidad. Como muestro en estas imágenes, es sumamente rico todo lo que converge el patrimonio, todo lo que contiene, porque no nada más es algo físico, tangible, sino algo que se vive, que se siente. Para ello también hay una clasificación y es de lo que voy a platicar, porque el patrimonio tiene diversas categorías, ha sido tan rico y tan importante para su conservación que cada vez hay más tipos de patrimonio, pero en los que nos vamos a enfocar es en el cultural y natural. Como venía diciendo, es todo aquello que es tangible o intangible. Por ejemplo, en el cultural, que son todos aquellos elementos que pueden ser tangibles, como son obras arquitectónicas, monumentos históricos, públicos, arquitectónicas, o incluso muebles desde las pinturas, esculturas, y pasando a lo natural, todo aquel entorno natural, todo aquel espacio o sitio natural, que también puede ser mixto, que puede ser un patrimonio cultural o natural. Por ello, empieza la primera pregunta que el maestro Martín hace para esta reflexión en este foro, que qué importancia tiene el patrimonio en cuanto a las ciudades, que podía tener como clave para que una ciudad tenga una mejor calidad o simplemente pueda vivirse, ¿sí? Bueno, pues el patrimonio, como bien, es todo aquel conjunto de elementos tangibles o intangibles. En él hay una vinculación en lo que es su gente, en lo que es su historia. Es ese valor simbólico entre las identidades culturales. Y por ello hay una conexión, hay una fuerte relación en cuanto a los pueblos y ciudades. Sin el patrimonio no existe como tal un legado, una historia, ¿sí? Y por lo cual una ciudad no podría tener como tal ese sentido, esa fuerza, esa identidad. Es por ello que se genera un diálogo entre civilizaciones, entre culturas, que establecen y mantienen paz entre las mismas comunidades y ciudades. Pasando a lo que lleva este foro, en esta importancia, en el por qué se relaciona, yo marco aquí unas ideas que, escuchando la ponencia de la maestra Sara, que ella experta en la cuestión de uso público, tomo mucho esta cuestión del espacio, de cómo ha impactado en las ciudades y cómo tiene relación en cuanto a la cultura y ahora también hacia el ambiente, hacia lo natural. Por ello, marco lo que es estas ideas, estas oraciones, en cómo tienen esta importancia y relación, que es un derecho a la ciudad, como mencionaba la maestra, que hay una responsabilidad, hay un derecho por el que el ciudadano se siente identificado, se siente que pertenece por medio de la ciudadanía, del derecho. También existe el derecho al lugar, al espacio,
a la identidad, el derecho a la memoria, todo esto va relacionado y como en las palabras que comentaba el doctor Edgardo, también estoy muy de acuerdo que es una relación, ¿sí? Y una ciudad viva se relaciona con su cultura, se relaciona con su ciudadano, con su espacio. Todo va como de la mano para que esta ciudad pueda ser viva, pueda tener una mejor calidad. Y marco estas ideas, si bien no soy como tal experta en esta disciplina, pero me lleva a lo que es el tema del foro, de las ciudades que queremos. Todo va de acuerdo a esto por la importancia que debe de ser hacia el ciudadano. Marco estos dos cuadros en cuanto a la cultura y lo ambiental del patrimonio, porque se generan recursos, ¿sí? Desde el aspecto cultural, el patrimonio, si bien para que pueda ser conservado, para que pueda ser preservado, cuidado, se requiere una sostenibilidad. Como veníamos, venían platicando los panelistas, si no hay participación por muchas políticas, reglamentos, normas que exista, no se puede echar a andar, ¿sí? Ante todo un proyecto. Igualmente pasa en el patrimonio. Esta sostenibilidad tiene que ser una pirámide, podría decirse, en cuanto a participación ciudadana, pública, de especialistas. Toda esa conciencia social tiene que ser partícipe. Por ello, el patrimonio ahorita, en la segunda pregunta que detonaba el maestro Martín, en cuanto a la ciudad y ahora en esta situación del COVID, está teniendo, por supuesto, gran impacto, y no solamente en esta área, sino en diversas, y en esta específicamente es donde me enfoco porque ahorita está haciendo todo un desajuste, ¿no? Todo un cambio en cuanto a la mentalidad. Pongo aquí estas citas, principalmente de la UNESCO, en cuanto a esta preocupación, este impacto de la pandemia, específicamente al patrimonio, hacia la cultura, donde se ha venido viendo afectado, golpeado. Y aquí mencionan que la misma población está pidiendo, ¿sí? Esta búsqueda de que la cultura se siga viviendo, pero ahora desde qué forma, ¿no? Y que la gente necesita ahora más que nunca esa conexión, ¿sí? Que aquí esta cita me encantó, que es del subdirector general de Cultura de la UNESCO, en cuanto dice que la cultura está siendo tan importante que podría ser esta parte resiliente, esta parte que nos da esperanza por esta situación que bien sabemos es incierta, estamos pasando en etapas, y por lo cual ahorita está siendo algo que necesitamos normalizar. Nuevamente menciona la maestra Sara porque vamos muy de la mano. Ella se enfocó muchísimo en lo que es este espacio público, esta ciudadanía, esta forma de que ahora se tiene que normalizar porque es una realidad. Comparto totalmente esa idea. Y por ejemplo, en estas imágenes me llamaron tanto la atención porque ahorita el viajar, el conocer, el conectar con espacios culturales, naturales incluso, está siendo un lujo, está siendo un temor también. Está aquí jugando mucho el tema de la percepción, coincido totalmente. Se está generando esta barrera entre lo que sí se debe y lo que no se debe, en lo que
puede perjudicar, ¿sí?, hacia nuestra salud. Es un tema muy interesante, muy reflexivo, que desde que me mostró el maestro Martín, me hizo como más meterme en la cuestión natural, porque es donde ahorita está haciendo esa zona de escape para el ciudadano. Pasando a lo que es específicamente el patrimonio natural, como venía diciendo, está ahorita una condición complicada a nivel mundial en cuanto al tema de la pandemia, y está habiendo una crisis, ¿sí?, tanto en la cuestión del ciudadano por la salud y también en el espacio, en el entorno, por esa cancelación, restricción de todo aquel evento cultural, aquella festividad, y por supuesto está afectando como tal la vida cotidiana de muchas comunidades, de muchos pueblos y por supuesto ciudades. Este es el papel del patrimonio natural. Me enfoco sobre todo en este punto porque es donde ahorita se está dando los primeros pasos para poder entrar o abrirse a la nueva realidad, ya que el patrimonio cultural sí está más restringido por el aspecto de aglomeraciones, que es un poco más general, un poco donde pudiese haber más riesgo por todo el grupo que se pudiera manifestar. En cambio, el papel del patrimonio natural es esa puerta que se empieza a abrir, que puede como tal dar una nueva solución o una nueva idea en cuanto a nuestra realidad. En este pequeño mapa pongo en relación en que el patrimonio natural ataca o bien trabaja diferentes puntos. Sonarán un poco básicos, pero es lo que ahorita se está viviendo y lo que el patrimonio puede aportar a esta situación, que es desde una condición mental, emocional, que es donde lo que está gravemente afectando. Comentaba el maestro Martín en un inicio, el ambiente pues no solamente es lo natural, ¿no?, sino también es toda una serie de pasos de sustentabilidad, de emociones, de ciudades, y esto yo también lo relaciono mucho en cuanto que el patrimonio natural puede como tal aportar estos puntos, que es esta condición de salud, que puede mejorar con respecto al ejercicio, con esta actividad, con estas ganas de salir, genera una mejor resiliencia emocional, por supuesto, y se genera una nueva normalidad, a través de nuevos protocolos. Esto también trae como beneficio lo que es la economía, porque si bien lo vivimos, fue una etapa en donde por completo todo se paró, no se podía absolutamente hacer nada, y por supuesto las ciudades y comunidades se vieron altamente afectadas, y esto pues recae en lo que es el medio ambiente, en este entorno, que es lo que nos pueda a nosotros contribuir para un mejor bienestar. Y esto me lleva en reflexión, que el patrimonio se pudiera yo concluir que es este conjunto de bienes materiales, inmateriales, que pertenecen a una colectividad, que forman una parte común, también es algo compartido, que es algo público, que es de todos y que genera sensaciones de identidad, de colectividad. Hay un equilibrio en cuanto a lo autoestima social y un sentido de necesidad del cuidado de lo propio.
por lo que marco estas ideas en cuanto el papel del patrimonio en cuanto a la ciudad y por supuesto esta situación de la pandemia que podría mejorar en cuanto al bienestar social. Una adaptación con lo que comentaba de la normalidad, por supuesto una sostenibilidad con estas nuevas actividades al aire libre y por supuesto un sentido de la ciudad, porque la ciudad puede ser ciudad cuando se vive, cuando se trabaja, se camina, se platica, se siente. El patrimonio tanto natural y cultural en las ciudades aporta ese sentido de conexión con el mismo ciudadano, con su cultura, con sus tradiciones, que ahorita se viene viviendo un poco en restricción por esta responsabilidad también que tenemos, pero que poco a poco se va a ir normalizando y buscando con lo que he estado investigando, por ejemplo, a través de organismos internacionales, se ha estado preocupando por el tema cultural sobre todo y se ha buscado nuevas actividades, tanto digitales, nuevas actividades que puedan grupos pequeños poder vivir, poder manifestar. Es un tema que me hizo ser o me hizo llevar mucho a la reflexión sobre la nueva calidad que va a haber en las ciudades, la calidad de vida, los nuevos espacios, ya sean culturales y por supuesto naturales, que van a existir en las ciudades, y que todo va a ir relacionado, que todo tiene que ir programado, planeado, para que pueda haber una mejor habitabilidad, una mejor vivencia entre las ciudades con su entorno cultural. Sería en cuanto a mi participación. Con respecto al patrimonio. Gracias, Fanny. Creo que me salí. No, solo hay ¿No? que dejar de Ok. compartir pantalla. Muy bien. Creo que ya. Gracias, Fanny. Gracias. Y si no mal recuerdo, en el 2017 o 2018, el Estado de Guerrero, el gobierno del Estado de Guerrero, aprobó la Ley de Protección al Patrimonio Cultural, Natural y Construido. Una reforma, una iniciativa que trabajaron precisamente catedráticos y catedráticas de la maestría en Arquitectura, Diseño y Urbanismo, como el doctor Ruz, el doctor Jesús y por supuesto el doctor Carlos. Con base a esto, me gustaría también hacer un hincapié en que el turismo es una de las principales fuentes de ingresos en el estado de Guerrero, y esto es gracias al patrimonio natural y al patrimonio cultural, y pues para ello veo muy acertado el programa de estudios que el doctor Carlos con el grupo, el núcleo académico básico de la maestría, han determinado estos ejes temáticos de patrimonio, turismo y sustentabilidad. Respecto a lo que comentabas, Fanny, también, tu tesis de maestría fue sobre patrimonio, me parece, en la ciudad de Chilpancingo, en el centro de la ciudad de Chilpancingo. Así es, ¿Sí, verdad? sí, fue patrimonio cultural, sí. Patrimonio cultural. Yo veo al patrimonio como el gran olvidado en la cuestión urbana. Que el patrimonio nos da todo el turismo casi todas las ciudades, ¿no? Cuando van a visitar alguna ciudad siempre se piensa el Taj Mahal, la Torre Eiffel, cuestiones, en este caso, patrimoniales construidas, o zonas naturales, reservas de la biosfera. Entonces, el patrimonio natural igual, si de por sí el patrimonio es uno de los grandes olvidados, el patrimonio natural lo es aún más, e incluso ya hay gente manifestándose, y no es que se trate de competir entre los tipos de patrimonio, sino que probablemente tendrían razón al decir que si un edificio de 100 años es patrimonio, ¿por qué no lo es un árbol? ¿Y por
qué se están talando. Así es. En fin, no sé si el doctor Carlos nos quisiera abundar sobre esta propuesta que hicieron al Congreso del Estado y que finalmente se aprobó, enhorabuena, ya hace 2, 3 años, doctor, por favor. Bueno, Martín, mira, esta propuesta empezó trabajando el doctor Manuel Ruz, que es parte del núcleo académico, y posteriormente en la época cuando el doctor Jesús Hernández fungió como secretario de Desarrollo Urbano, aprobaron la ley de patrimonio y cultura, que es de las pocas que hay en la República Mexicana. Entonces está avalada esta ley que va a traer muchos beneficios tanto a nivel de lo que es el patrimonio como lo que es la cultura que tanta falta nos hace en el estado de Guerrero. Algo que me parece muy importante y retomando algunas cosas de lo que dijo el doctor Edgardo Bolio es esto del trabajo de la gente que no nada más se debe de quedar por ahí guardado. Hace unos días tuvimos algo que nos evaluó con así del programa de la maestría y uno de los evaluadores, que eso me dio mucho gusto, sobre todo por ustedes que son egresados, varios trabajos, nos felicitó porque nos dijo que hay varias tesis de calidad, esto que no se debe de quedar y sobre todo ustedes que son jóvenes, esos trabajos que se deben dar a conocer, que es parte de la participación de los estudiantes con la sociedad, se debe de dar a conocer. Entonces, creo que es una satisfacción que le digan, no, porque los evaluadores por lo general son muy estrictos y son muy enfáticos en todo esto. Entonces, a mí como parte del cierre de la evaluación me dijo, quiero saber de estas tesis porque tienen muy buena calidad. Entonces, yo retomo algo que se me hace muy interesante. Ahora que cambió la normatividad en CONACYT, hace algunas semanas en el diario oficial apareció cómo se van a evaluar el sistema nacional, una serie de requerimientos. Parte de lo importante es la calidad de los trabajos y cómo estos trabajos se van a insertar o deben de insertarse en la sociedad, deben tener incidencia y deben de tener peso en estos trabajos. Y como un ejemplo de lo que el doctor Edgardo hace en su estado, me parece que es muy importante que estos trabajos se den a conocer, que hay una participación de la ciudadanía y los estudiantes es parte de lo que es este grupo de gente que le puede dar en algún momento al estado de Guerrero, sobre todo hablando nosotros que radicamos aquí, bueno, la diferencia con lo que es Mérida, que es un estado de los más seguros, de los más innovadores, donde donde está habiendo mucho progreso. Creo que todas estas ideas del doctor Edgardo y compartiéndolas con los trabajos que hacen los estudiantes me parece que va a ser algo muy importante y que le puede dar a estos programas mayor solidez y sobre todo mayor presencia, no nada más a nivel estatal, sino a nivel nacional. Gracias. Gracias, doctor. Sí, igual regresando a la cuestión del patrimonio construido, México tiene 2 de las 3 ciudades con mayor cantidad de monumentos históricos. La primera es la Ciudad de México, en segundo lugar me parece que está Cuba y en tercer lugar está la ciudad de Mérida, precisamente. Mérida tiene un catálogo muy grande de patrimonio construido, de teatros, de toda esta cuestión también de parques, tiene muchos parques. No sé si el doctor Edgardo nos pudiera comentar un poco de cómo es que el patrimonio ha colaborado a que Mérida sea una ciudad más tranquila, más segura, incluso se puede andar. La Noche Blanca, me tocó vivir, conocer allá una Noche Blanca, más de 100 eventos culturales la misma noche, es como para volverse loco realmente. Entonces, ¿cómo es que la cultura, el patrimonio cultural, el patrimonio construido, incluso el patrimonio natural con los cenotes en esa zona de la península, ayuda a que las ciudades de alguna manera sean mejores, por así decirlo, doctor? Fíjate que cuando estuvimos construyendo la visión de las ciudades al futuro, me llamó mucho la atención que en conjunto se pensara que nuestra identidad se fortalece con las bases de nuestro patrimonio y que el patrimonio es parte de nuestra identidad. Y el patrimonio es un concepto amplio, ¿no? No quiere decir solo las piedras,
quiere decir las comidas, los cuentos, las maneras como vivimos, lo que recordamos, la naturaleza. Y finalmente es parte de lo que somos, ¿no? Entonces, un reconocimiento a que las herencias que tenemos son parte de lo que nos hace valer, pienso que representa un grado de madurez social, ¿no? En donde uno dice, yo heredé esto, tengo un compromiso de pasarlo a la siguiente generación. Pero a mí me gustaría decir que en realidad no solo tenemos el compromiso de pasar lo que nos dejaron nuestros abuelos, tenemos el compromiso de hacer cosas para dejar también. Es decir, no solo se trata de conservar el pasado, se trata de hacer un presente de calidad que alguien quiere heredar. Y entonces tenemos en realidad, pues, que transmitir lo que heredamos y generar riqueza para dejar a las siguientes generaciones. Y eso implica que el patrimonio está vivo, ¿no? No solamente es dejar lo que me dejaron mis abuelos, también tiene la responsabilidad de generar valor presente para el futuro. Gracias, doctor. Y eso es buenísimo, pienso yo. Hablaba usted igual, Fanny, durante toda su presentación, habló de los diferentes tipos de patrimonio, de cómo se va distribuyendo, incluso empieza a haber nuevos tipos de patrimonio. Por ejemplo, la charrería que el ICOMOS recientemente ya incluyó dentro del patrimonio cultural de México. Y me gustaría también traer a la conversación los diferentes tipos de patrimonio. Por ejemplo, la ciudad de Taxco es pueblo mágico, es patrimonio para la UNESCO, y además ahí también se grabaron algunas escenas de la película Macario, que es patrimonio cultural también audiovisual para la UNESCO. Entonces, esta diversificación de patrimonio pues va dando a nuestras ciudades pues una variedad de cosas que contar, de querer ir a visitar, no solo un edificio, no solo un parque natural, sino también incluso locaciones donde se grabó tal película. Y bueno, siendo a lo mejor, no sé si Chusco, incluso en la zona selvática de la costa, pues también grabaron Rambo, ¿no? Alguien podría decir en algún momento, oye, pues también es patrimonio, es una de las películas más populares de la historia y del mundo, ¿no? Pero bueno, regresando a cosas un poco más serias, ¿no? Grabaron Macario e incluso también en alguna parte de las notas de Cacahuamilpa, que es toda esta cuestión. Y por aquí mandan saludos a la maestra Fanny sobre su exposición y dice que este tema debería ser la base de cualquier intervención en los pueblos y ciudades de Guerrero. Y podríamos reforzar o reafirmar lo que comentan con lo que ya dijimos de que el turismo es la principal fuente de ingreso en nuestro estado. Yo quiero hacer también hincapié en algo que dijo Fanny sobre la salud que nos aporta el patrimonio. No sé, por ejemplo, un teatro, vamos, nos relaja, mejora nuestra salud emocional, nuestra salud física, nuestras emociones, o incluso la misma calidad del aire que respiramos por el patrimonio natural de algunos parques, de algunas zonas arboladas, de algunos espacios públicos, alamedas, por ejemplo, toda esta cuestión que son cosas que necesitamos. Es lamentable ver algunas megaciudades, metrópolis, urbes asfaltadas por completo y pues es una cuestión que ya se ha salido de las manos de los desarrolladores, de las inmobiliarias, donde ya solo se está viendo un desarrollo económico, pero ya no un desarrollo urbano y mucho menos un desarrollo humano. Me gustó mucho igual lo que dijo Fanny, de que actualmente lo natural es prácticamente un lujo. Y es cierto, Fanny, no sé si te gustaría abundar un poco sobre esto. Sí, gracias. De hecho, sí, varios puntos están en la mesa
Por ejemplo, yo me enfoqué mucho en el entorno en el que estamos viviendo, en este contexto, ¿no? Y el viajar es parte de, incluso desde nuestra disciplina como arquitectos, eh, pues todo este conocimiento, toda esta apertura a nosotros, hacia nuestros temas. Y por eso tocaba este punto en cuanto ahorita el medio natural es un lujo y es lo que a gritos se está pidiendo para esta situación. Todos estos espacios naturales, espacios libres, en donde con el día a día y con esta incertidumbre que se está llevando, pues son estos escapes para un bienestar. Yo lo comentaba que era un punto importante en el ciudadano, porque el patrimonio ahorita se está restringiendo mucho en las cuestiones culturales con los cierres de teatros, festividades, pues tradiciones, diferentes tipos de acontecimientos culturales. Ahorita no los estamos viviendo, en todo un año se cerró completamente y viene esta parte del entorno, de la parte natural, en donde poco a poco se está integrando, se está, pues cada pueblo, cada ciudad poco a poco está aperturando para que pueda haber tanto un beneficio social, emocional, físico, también un beneficio económico. Como bien comentaban, el turismo es parte fundamental para que el patrimonio pueda conservarse, pueda darse a promover incluso. La mayoría de las ciudades, cuando son catalogadas, cuando hay un respaldo institucional, un respaldo de nombramiento, tiene un mayor alcance, un mayor promoción en cuanto a lo que contiene esa ciudad. Por lo que ahorita el turismo también es un punto en el que está siendo afectado. No quiero como abundar tanto porque quisiera nada más meterme en la cuestión del patrimonio, pero sí van de la mano y todo va relacionado. Por eso se me hizo sumamente importante tocar los temas, sí de ciudad, pero también qué pasa en el ciudadano en cuanto a su calidad, cómo lo está viviendo y cómo está siendo un lujo, e incluso muchos no han podido para nada salir por la misma situación, y cómo ahorita se está valorando, cómo se está teniendo como esa importancia en cuanto antes no tenían como tanta difusión o como tanta, valga la redundancia otra vez, importancia en cuanto a eventos culturales o naturales. Y ahorita es lo que necesariamente se quisiera vivir, se quisiera retomar, y es algo que tenemos gratis, que tenemos a la mano. Nuestro estado es muy rico y vasto en cuanto a patrimonio cultural. Hay inmensos pueblos, comunidades, fiestas, gastronomía, que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Patrimonio natural ni se diga, nuestras costas, toda nuestra naturaleza, que la tenemos aquí en nuestro estado y no ha sido valorado, no ha sido difundido, quizás por no tener los alcances de organismos internacionales o incluso nacionales y desde el mismo estado también. Gracias, Fanny. Gracias. Tienes razón, es prácticamente gratis, ¿no? No le pagamos a nadie por respirar. El agua la pagamos, pero no pagamos por el agua, sino por el servicio. Entonces hay que ir haciendo esas diferencias para valorarlo mejor. Maestra Sara, ¿hay alguna diferencia en la preferencia de los espacios públicos cuando tienen algún elemento natural? Claro que sí. Como comentaba la maestra Fanny, de alguna manera, para el bienestar
no solamente físico, sino también psicológico del ser humano es requerida la naturaleza. Es una cuestión que viene impregnada en nuestro ADN, yo quiero llamarlo así. No podemos nosotros aislarnos, o más bien como lo comentaba ella, se ha vuelto una necesidad traer la naturaleza en nuestra vida, o que en nuestra vida diaria precisamente exista pues esta conexión del ser humano con lo natural que hay. Y claro que sí, yo creo que uno de los elementos más importantes en los que se requiere pensar al momento de diseñar ciudad, de planear ciudad. Y hace rato tú comentabas que Chilpancingo, precisamente en estos reportes que hace la ONU de ciudades prósperas, pues declaró a Chilpancingo como una de las peores ciudades que hay para vivir. Y este comentario que te estoy haciendo lo voy a relacionar con la pregunta que tú me haces, y al mismo tiempo algunos de nuestros espectadores podrán traer a la mente una foto que se hizo muy famosa de una toma en dron de la ciudad de Chilpancingo. Se han hecho algunas tomas por ahí que se han difundido en páginas oficiales del ayuntamiento, donde podemos observar claramente que son escasos, de verdad escasos, los puntos verdes dentro de nuestra ciudad. Entonces, realmente no podemos seguir viviendo de esta manera, y es una cuestión también cultural, era lo que yo les decía al principio, una cuestión de saber hacer ciudad. Nosotros mismos como ciudadanos pedimos que nos talen el árbol porque me está tirando demasiada basura, pedimos que talen el árbol porque me está dañando los cables de televisión y de electricidad, y no se ha podido realmente regularizar toda esta cuestión de los servicios, me refiero a luz eléctrica, en donde podemos tener un orden, no solamente por una cuestión de imagen urbana, sino que también podemos a lo mejor transformar esa idea de imagen urbana que creemos que es una calle sin nada y donde se vean fachadas pintadas de color, y llenar de vegetación precisamente en nuestra ciudad, porque hay diferentes estudios en donde nos puntualizan que para que pueda haber una calidad buena en la vida del ser humano, del ciudadano, pues requiere haber este contacto con la naturaleza. Y eso lo relaciono totalmente con lo que estaba diciendo la maestra Fanny, es que lo requerimos, es que es parte de nuestro ADN, de nuestra forma de nuestra naturaleza propia. Entonces, no nos podemos encapsular en una burbuja y de decir eso no importa, el patrimonio natural no importa, el patrimonio cultural no importa. Ahorita todos los panelistas acaban de dar puntos muy exactos. Hay muchos aspectos que hay que tomar en cuenta para que podamos tener en general en nuestras ciudades una buena calidad de vida. De eso se trata este foro, de las ciudades que necesitamos, y son ciudades que piensen en todos estos elementos, ¿no? Que todos los ciudadanos de estas ciudades, como decía el doctor Edgardo, todos los actores pueden trabajar en conjunto y trabajar de manera armónica para generar estas ciudades que nosotros estamos no queriendo, realmente necesitando. Gracias, maestra. Oye, Martín, ¿puedo Sí. decir una Gracias, cosa? sí, claro, por favor. 2 o 3 veces en esta sesión, no soy del lugar y podría no ser adecuado mi comentario, y me disculpo si no es correcto, pero ya dijeron que Chilpancingo es la peor ciudad del país. Que no lo vuelvan a decir. Es la ciudad que tiene más oportunidades para mejorar. Hay mucho espacio para mejora. Es una ciudad de oportunidades de transformación. Es la ciudad que tiene más campo para mejorar. No vuelvan a decirlo en negativo. Muchas gracias, doctor, por eso. Sí, efectivamente, los problemas también pueden traducirse en oportunidades, y es muy acertado lo que dice el doctor. Y bueno, que lo haya dicho la ONU o quien lo haya dicho, es una imagen... Sí, ellos no hablan español, nosotros estamos traduciendo a palabras mexicanas, ¿no? Sí, tiene razón. Ciudad con oportunidades. Exactamente. Y por eso estamos aquí, para, a partir de esas oportunidades, pues, hacer planteamientos. Valfredo Toledo manda un saludo y reconocimiento a todas las personas aquí presentes, y dice pues que está de acuerdo y que todos debemos, como acaba de decir el doctor, participar de manera positiva para poder ir mejorando, y como ya lo recalcaron, no sé si está el cansancio, pero ojalá no se cansen de recalcarlo la maestra Sara y la maestra Fanny,
de qué es lo que necesitamos, incluso podríamos traerlo en el ADN. De alguna manera, si no hubiéramos actuado como humanidad de esta forma, pues no estaríamos en este momento encerrados y podríamos salir a disfrutar del patrimonio y todo lo demás, salir a comer el pozole o la cochinita pibil sin estos riesgos. Entonces, voy a leer una pregunta y vamos a empezar a construir nuestras conclusiones, por favor, porque igual ya es un poco tarde y hay que ir a dormir. Pregunta el compañero Sergio Ramírez en Facebook, que como urbanistas o igual como gremio, no de manera personal, ¿qué recomendamos a los estudiantes de urbanismo para comenzar a involucrarse en el desarrollo y planeación de nuestros municipios antes de terminar los estudios? Me voy a permitir tomar un minuto para contestar lo que yo considero. Algunas personas ya conocen el trabajo que he desarrollado con un grupo de jóvenes y de personas de todas las edades. Nosotros trabajamos de manera colectiva, diferentes tipos de proyectos conforme vamos teniendo la capacidad o el entendimiento. Tenemos proyectos de recuperación de espacios públicos, de movilidad urbana, lo que hablábamos del patrimonio natural, estamos trabajando un proyecto de preservación del Parque Nacional Juan Álvarez, estamos trabajando también la creación de una biblioteca comunitaria. Entonces, yo le contestaría a este compañero, de manera un poco fuera de la academia, trabajar, organizarse con la sociedad en general, como decía el doctor Edgardo, somos uno de los elementos o uno de los factores que puede contribuir al cambio. Si de momento, y yo creo que nos ha pasado a todas las personas que nos hemos acercado a lo mejor a algún instituto, a alguna secretaría, que llevamos incluso una propuesta ya detallada, respaldada por una universidad, pero no la toman en cuenta. Entonces, bueno, hay que empezar a ejercer nuestro derecho a la ciudad, nuestro derecho a la participación ciudadana. Me parece que los consejos ciudadanos para la participación en la planeación urbana se erradicaron por ahí de la ley, sin embargo, podemos participar de esa forma. Me gustaría que desde su perspectiva de lo que expusieron, nos ayudaran a contestar a esta pregunta que son, no sé si los estudiantes son los que van a definir las ciudades, porque al final ya dijimos que lo definimos todas las personas, pero si por ejemplo este compañero llegara a ser director de desarrollo urbano, incluso presidente municipal, gobernador, él pueda tener esta pauta, incluso acercarse a la academia para que juntos podamos construir este desarrollo y construir estas ciudades que necesitamos. Por favor, en el orden que expusieron, si pudiéramos contestar con las conclusiones y qué recomendamos para poder empezar a hacer esta participación para el desarrollo de las ciudades. Entonces, le correspondería primero al doctor Carlos, por favor. Bueno, yo la recomendación que hemos tenido como parte de la academia es que la participación de los estudiantes siempre va a ser muy importante y sobre todo el hecho de que participen en proyectos reales, en proyectos de la ciudad. Aquí en el estado de Guerrero hay muchas cosas que hacer. Martín que está trabajando en Chilapa, Fanny y Sara que trabajan con otras agrupaciones. Nosotros estamos trabajando en colonias aquí en la ciudad de Chilpancingo y bueno, también trabajar en conjunto, dejar que la ciudadanía participe a través de mesas, a través de foros, para que podamos saber lo que necesita la ciudad. Prácticamente la planeación se puede hacer con esto, con la participación de la ciudadanía. Nos puede dar la respuesta y claro, con la ayuda técnica de nosotros como urbanistas o como arquitectos podemos avanzar en esta parte. Yo hago un comentario muy con respecto a un tema que aquí es uno de los problemas en esta ciudad y en otras ciudades, lo del transporte. Estamos trabajando también con un grupo de gentes en lo que es el diagnóstico de cómo está el transporte tanto en el centro de la ciudad como en otras ciudades y la verdad es muy complicado. Ahora con lo de la pandemia se marcó mucho más, pero también están trabajando jóvenes con nosotros en varios programas que tenemos ahí para participar. Entonces, yo creo la incidencia de los jóvenes es importante. Los jóvenes que estudian en las escuelas de arquitectura, de urbanismo, siempre va a ser
importante su participación y sobre todo tener este contacto con las asociaciones, las colonias y todos estos lugares que requieren de un proyecto para mejorar de alguna manera en el desarrollo de su localidad o del lugar donde están ubicados. Gracias. Gracias, doctor. Maestra Sara, por favor, una conclusión. Bueno, referente al comentario, la pregunta que hacían por ahí, que tú nos comentaste, yo creo que, bueno, como planificadores, yo sé si lo vemos ya desde el punto de vista como profesionistas, yo como egresado de una escuela, como urbanista, pues nuestro papel es intermedio, ¿no? Es entre, pues somos nosotros, entre lo que es el gobierno y lo que es la sociedad. Y pues ya se ha mencionado mucho en este foro, requerimos trabajar en conjunto. Debemos de ser muy conscientes que no solamente tenemos que ver las cosas desde el punto de vista como profesionistas cuando estemos ejerciendo tal vez un papel ahí en alguna dependencia, sino que también somos ciudadanos y como tal tenemos el deber, la responsabilidad y el derecho de pensar, imaginar y concebir un espacio sano, ¿no? Para poder vivir en todos los aspectos. Y como pues yo creo que conclusión de alguna manera general, pues nuestra realidad global es de alguna manera el reflejo de la vida privada que está llevando la sociedad, como decía el doctor Edgardo, se requiere pensar en positivo, se requiere ver las cosas con potencial, pero sí de alguna manera responsabilizarnos también de lo que está sucediendo y como lo vuelvo a repetir, nuestra realidad global, la vida pública es el reflejo de nuestra vida privada como sociedad. Bueno, con eso terminaría yo mi aporte. Gracias, maestra. Continuamos con el doctor Edgardo. Sí. Si un estudiante pregunta, ¿qué puedo hacer? Yo le diría que mientras lo piensa, que lo haga. Porque o sea, hay una contribución importante en la energía, en la juventud, en la innovación. Y bueno, si me permiten decirlo, mientras ese estudiante tiene como que una protección, ¿no? Y esa protección es que puede probar y puede equivocarse. Y no toda la vida, ni en todos los momentos de la vida, las condiciones permiten que uno pruebe y que se equivoque y que aprenda y que deje de equivocarse. Pero si puedo recomendar algo, es poner a prueba las ideas, entusiasmar, aportar, también equivocarse. Y también aprender para dejar de equivocarse. Yo eso diría. Me hizo recordar esta frase que he escuchado en algunas ocasiones, que hay que dejar de preocuparse y empezar a ocuparse. Y pues sí, efectivamente, en lo que lo pensamos, pues ya hay que ir haciéndolo. Nos falta la compañera Fanny, por favor. Gracias. Pues yo podría agregar, además de toda esta colaboración que un estudiante puede tener dentro de su carrera, considero que es también partiendo desde lo local, ¿sí? Por ejemplo, en el colectivo que Martín dirige, tienen ellos un lema tan bonito, tan real, y qué es lo que deberíamos de hacer, pensar en global y actuar en local. Y yo podría dar esa recomendación con mi poca quizás experiencia y paso con mi profesión, en que siempre volteemos a ver
nuestros problemas locales, nuestras condiciones locales, contextos, para poder aportar. Si bien hay enormes proyectos, hay inmensos temas en que quisiéramos abordar y desarrollar, empezando desde nuestros hogares, desde nuestras colonias, nuestras ciudades, nuestros pueblos. Es como creo yo que son los primeros pasos que un estudiante puede dar, ¿sí? Es una opinión que pudiera yo compartir y a manera de conclusión de este foro, en el tema de la ciudad y patrimonio, considero que la ciudad que necesitamos es la ciudad que se vive, que se siente, que conocemos primeramente. A veces ni siquiera conocemos nuestro entorno. Y si no es así, no podemos aportar, no podemos mejorar, no podemos cambiar y no podemos idear. Yo concluiría con que nuestras ciudades nos dan ese sentido, esa identidad, ese arraigo y que nos dan el motivo de cuidarlas, de preservarlas y de vivirlas sobre todo. Gracias. Gracias, Fanny. Pues iríamos cerrando, no sin antes comentarles que este año el doctor Carlos con la doctora Osbel y el doctor Jesús trabajaron un libro y pues vamos a invitarles a la presentación igual virtual en un tiempo. No sé si el doctor quiera comentar algo al respecto, pero primero me gustaría ahondar en este agradecimiento que tengo hacia ustedes, hacia el doctor Edgardo Bolio, director del Instituto Municipal de Planeación de Mérida, la doctorante Stephanie Herrera, actualmente estudiando en la Universidad Autónoma de Morelos, la maestra Sara Toledo, diseñadora independiente de Minimal Arquitectura, y el doctor Carlos Salgado, coordinador de la maestría en Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Igual a todas las personas que se conectaron para vernos, que nos escribieron, que mandaron saludos. Muchísimas gracias. No cerramos, solo por si ya pues, alguien del público quiere adelantarse. Esto es la serie El Círculo de Foros Virtuales Ambiente Total, que un servidor está organizando, Martín José Luis Chocla. Doctor, si quiere decir algo. Bueno, la invitación, Martín, con Martín, y más adelante vamos a presentar un libro. Aquí lo interesante de este libro es que la mitad de los artículos son de estudiantes de la maestría y la mitad es maestros con estudiantes. Entonces, se me hace muy satisfactorio esto porque muchas veces nosotros como maestros o como profesionistas nos negamos a trabajar con los estudiantes en publicaciones. Nosotros no, nosotros ya llevamos varios libros con esto y se va a presentar. Y una última invitación para todos, esto es general. Mañana a la 1 de la tarde tenemos una revista electrónica con el doctor Eloy Méndez de una red que tenemos. Se llama Topofilia, el número 21. En este número se va a presentar, se llama Hacia nuevas normalidades en nuevos lugares del debate. Hay 10 artículos relacionados con el COVID en diferentes ciudades. Por si gustan estar a la 1 de la tarde, luego les compartimos la liga. Y 25, 26 y 27 estamos organizando un seminario internacional que se llama El impacto del COVID en las ciudades latinoamericanas. Hay cerca de 15 universidades de América Latina que van a participar. También a través de Martín les vamos a mandar la liga por si nos quieren acompañar. Hay 3 conferencistas, el doctor Eloy Méndez, la doctora Ángela Pusi de Argentina y no me acuerdo del otro doctor, pero les mandamos la información por si nos quieren acompañar en estos eventos académicos, sobre todo para los estudiantes y para el público en general. Martín, gracias. Un gusto saludar al doctor Edgardo Bolio, a Stephanie y a Sara por estar con nosotros. Y Martín, te agradezco que nos hayas invitado. A usted, algunas palabras de despedida que quieran dar igual, por favor. ¿Puedo decir 2 palabritas? Claro. En alguna época, pues a mí me enseñaron que las ciudades
son el escenario de la vida social y de las actividades de las personas. Y finalmente, después de algún tiempo, he llegado a pensar que las ciudades no son el escenario de la vida social, son parte de la vida de las personas. Y por lo tanto, en el Día de las Ciudades, también festejamos a las personas que hacen las ciudades. Gracias, doctor. Felicidades Gracias a a todas todas las y a todos. personas y las ciudades. Gracias. Fanny. Gracias. Pues es el agradecimiento, Martín, por esta invitación, por compartir este tiempo con grandes expertos, especialistas, escuchar sus puntos de vista, sus aportaciones. Y a mí me quedan nada más que agradecer. Fue un foro muy, muy interesante, muy reflexivo. Y me quedo mucho con todas estas palabras que comparte el doctor Edgardo. Qué hermoso, nos viene a retumbar la cabeza estas ideas. Bueno. Me dejó con un gran aprendizaje. Muchas gracias a todos. Y saludos también. Maestra Sara. Pues igual, agradecerte a ti primeramente la invitación y digo, reconocerte todo tu trabajo. Has sido un gran activista, y igual a los panelistas por la oportunidad de poder compartir, porque a nuestra Fanny me llevo infinidad de reflexiones de todo lo que se habló aquí y muy, muy, muy dichosa de que en este marco en el que estamos celebrando las ciudades, poder compartir un poquito de lo que cada uno de nosotros sabe y ha experimentado, no solamente como profesionistas, sino a nivel personal, como lo hemos reflexionado, porque al final de cuentas, como lo han dicho aquí los panelistas y como nos los ha remarcado el doctor Edgardo, pues la ciudad sin las personas no sería nada. Nosotros formamos esas sociedades, nosotros formamos realmente la vida de la sociedad, nosotros somos ese organismo vivo, no la cuestión física, sino que somos todos nosotros los actores que aportamos, como lo compartieron aquí, con la cultura, es la naturaleza, es todo aquello vivo lo que realmente forman las ciudades. Entonces, igual, muchas gracias a todos y me voy muy, muy, muy contenta y muy satisfecha de todas las reflexiones que pudimos compartir aquí. Doctor Carlos. Gracias, Sara. No está su micrófono, Carlos. Perdón, disculpen. Gracias y buenas noches. Gracias, doctor. Perdón. Perdón. Muchas gracias, Martín, por esta iniciativa. Fanny, Sara, Carlos. De verdad, una extraordinaria oportunidad de coincidir. Un agradecimiento a todos ustedes, a todas las personas que se conectaron. Voy a mandar 2, 3 saluditos y ahorita ya los dejo ir. Sergio Ramírez, Alfonso Suárez, Acel León, que nos escribe, es una amiga que conocí en el Encuentro Internacional Jóvenes hacia el 2030, Innovación para la Transformación, también está trabajando estos temas. A Erika Pastrana, una amiga también de la universidad. Un agradecimiento a todo el equipo de Colectivo Will Klein, también gracias por su respaldo. Yo no estaría en donde estoy en este momento si ellos no hubieran respaldado este trabajo que ya estamos a punto de cumplir 10 años. Lo vamos a celebrar inaugurando una biblioteca comunitaria. Si tienen algún libro o si por favor nos ayudan a compartir la publicación de la colecta de libros, con mucho gusto los vamos a recibir aquí en Chilapa, lo vamos a llevar a la zona periférica donde estamos trabajando desde hace ya casi 10 años. Un saludo a toda mi familia, por supuesto, a mi mamá, la quiero mucho, y a mi compañera Sandy, que sin ella yo igual y no me hubiera podido conectar. Gracias por este espacio y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Dentro de un mes tenemos otro foro. En esta ocasión va a ser sobre masculinidades. Es un tema que se tiene ya que empezar a tratar. Mientras tanto, cerramos este foro. Que la pasen bien, que descansen y pues
¿Qué más decirles que muchas gracias? Hasta luego, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Gracias. Hasta luego.